Gracias por acudir a la conferencia de nuestro gran amigo, el doctor Benjamín Fernández Bogado. A nombre de la División de Estudios Jurídicos, agradezco también a la maestra Lourdes Manzanera, jefa del Departamento de Política y Sociedad, al maestro Guillermo Tobar, jefe del Departamento de Justicia y Derecho, especialmente a Héctor Farina, al doctor Héctor Farina, coordinador de periodismo, que nos comparte de sus amigos, de sus connacionales, obviamente de nuestra hermana República de Paraguay, y nos trae al doctor Benjamín Fernández Bogado, al cual yo agradezco que esté aquí presente. Ya habíamos tenido el gusto en otra ocasión que estuvo en México, tuve la oportunidad de conocerlo y creo que nos dejará muy buen sabor de boca. Me gustaría ahorita darle el uso de la voz al doctor Héctor Farina para que haga una breve presentación. Bueno, espero sea breve porque la trayectoria del doctor creo que es bastante larga y creo que trataremos de ser sintéticos en ese sentido, ¿no? También agradezco la presencia de los profesores de este centro universitario. Gracias por estar aquí. Doctor Farina, por favor, me haces el honor. Bueno, muchas gracias, maestro. Muy buenos días a todos. Es un gusto compartir hoy en una invitación muy especial que hace la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Ciénega, a partir de un acercamiento con el doctor Benjamín Fernández Bogado, que es doctor en Derecho, periodista, profesor universitario. Voy a tratar de ser breve con su currículum, que ya es un desafío no minúsculo, pero más que nada les digo, es un gran amigo de la casa, lo hemos invitado en otras ocasiones. Ha estado aquí hace unos 6 años. Voy a compartir brevemente algo de su extenso currículum. Él es Benjamín Fernández Bogado, es paraguayo, doctor en Derecho, es periodista, es profesor universitario, ha hecho estudios de posgrado en las universidades de Navarra, en España, en Oxford, en Reino Unido, en Minnesota, en Syracuse, en Harvard de los Estados Unidos. Aquí fue becario Nieman, que es la famosa beca para periodistas que da Harvard. Fue profesor visitante de Harvard en el 2008. Es autor de más de 15 libros sobre comunicación, derecho a la información, gobernabilidad, transparencia y política, conferencista internacional sobre estos temas. Es director de Radio Libre de Paraguay, también del periódico 5 Días, que es un periódico económico. Está considerado como uno de los grandes oradores de América Latina. Voy a saltarme una parte de su currículum porque tiene una larga lista de libros publicados. Tiene también una larga trayectoria, fue periodista durante mucho tiempo, fue perseguido por la dictadura fascista de Stroessner en el Paraguay, vivió exiliado un tiempo. Y voy a leer algunos honores y distinciones. Tuvo el Premio Municipal de Literatura 2008 en el Paraguay por su obra Sacudirse, claves para la construcción de una nueva república, que es una serie de reflexiones en torno al valor que tiene la educación para la transformación de las sociedades. Ganó un premio internacional en 2009 en Jerusalén, de Israel. Fue becario internacional de la Knight Journalist Foundation. Fue fundador y miembro de la Fundación para la Libertad de Expresión en México. Doctor cum laude en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Asunción. Doctor honoris causa por la Universidad Tecnológica Intercontinental en Paraguay 2007. Medalla al Mérito Académico por la Universidad Americana en 2006. Medalla al Mérito Académico por la Universidad Tecnológica Intercontinental también en 2006. Medalla al Mérito Académico por la Universidad Metropolitana de Asunción. Condecoración Orden a la Excelencia Académica por la Academia de Ciencias y Letras de Colombia en 2001. Fue mejor conductor de programas de radio AM en 2005. Sigue teniendo vigente un espacio radiofónico en el que construye un programa junto con la audiencia en un programa tipo BBC de Londres. Fue joven sobresaliente de la Cámara Junior del Paraguay. Fue becario Nieman de la Universidad de Harvard. También fue becario de la Universidad de Syracuse, también de Minnesota, también de Navarra. Y ganó el premio al mejor guión original para la televisión del gobierno de Corea en el año 1985. Muchas gracias por venir. Bienvenido a su casa, doctor Benjamín Fernández Bogado.
Muy buenos días para todos. Gracias a la Universidad de Guadalajara y este es su centro universitario de La Ciénaga, que me da por segunda vez la oportunidad de conversar con ustedes sobre dos temas fascinantes y trascendentes como son los que hacen referencia al ejercicio del periodismo y al ejercicio del derecho. Agradezco al maestro Tadeo, al maestro Héctor Farina, que han tenido la cortesía de hacerme pasar unos muy buenos y gratos momentos aquí en Guadalajara. Creo que la primera gran reflexión es que ambas profesiones, ambos oficios, buscan dos hechos trascendentes en la consideración humana que probablemente no sean posibles de ser alcanzados, pero son notablemente importantes en estar en tensión hacia alcanzarlos. Goethe decía, en vista de que el hombre no puede ser perfecto, debe ser perfectible, estar en tensión hacia la perfección. El periodismo busca la verdad y el profesional del derecho busca la justicia. Verdad y justicia son dos de los objetivos trascendentes e importantes, no solo de esta profesión, sino de cualquier consideración humana en su actividad profesional o económica. Yo diría que estamos en crisis en los dos temas. Si nosotros miráramos los resultados, veríamos de que nuestra justicia institucional en América Latina es bastante pobre, con hechos escandalosos que nos golpean de manera reiterada. Somos, por un lado, el subcontinente más inequitativo del mundo, más inequitativo que los africanos, a los que siempre considerábamos como una especie de condición humana inferior a cualquiera en el mundo. Por el otro lado, nos encontramos también ante una crisis del poder. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho dar una referencia en torno a una sacudida que se dio en el mundo cuando se dio inicio a lo que se llama la Edad Moderna y no se pudo concebir la complejidad de ese cambio hasta muchos años después. La historia tiene que ver con un monje católico llamado Martín Lutero, que en el año 1517 decidió clavar sus 95 tesis en el pórtico de la Catedral de Wittenberg porque quería discutir si era ético o no vender indulgencias. La jerarquía eclesiástica en esa época recibía dinero de grandes señores corruptos a cambio de que se les diera la posibilidad de ingresar al cielo, entre comillas, poniendo una cantidad de recursos económicos con los que se construyeron las grandes catedrales en Europa. Lutero, que era un monje que no quería dejar de ser católico, convocó a una discusión. Sería más o menos como que alguien en este momento colocara en Facebook una convocatoria a un debate y un montón de integrantes de las redes sociales dejaran sus opiniones en torno al tema. La jerarquía eclesiástica no solamente consideró irrespetuoso el tono que tenía esa provocación, que lo suspendió al señor Lutero de la cátedra en la Universidad de Wittenberg. No contento con eso, continuó Lutero pidiendo explicaciones en torno a la venta de indulgencias y la siguiente notificación que le llegó fue la excomunión. Lutero buscó una plaza pública, la más conocida en la región, y rompió en pedazos el mandato del Vaticano que lo excomulgaba. Lo que le esperaba a Lutero era probablemente la quema en la plaza pública, en la hoguera, que era una manera de castigar a los herejes de aquella época. Lutero finalmente fue rescatado por un príncipe alemán que ya también tenía sus querellas políticas con la jerarquía eclesiástica y lo ocultó en uno de sus castillos. En ese momento alguien le dijo a Lutero de que existía en ese momento un invento extraordinariamente trascendente que no se sabía bien su utilidad. Era la imprenta, inventada por Johannes Gutenberg, que llevaba 25 años sin tener un uso masivo. Lutero tiene la idea de publicar masivamente la Biblia, un hecho que hasta ese momento era de absoluto control por parte de la jerarquía eclesiástica, que hacía sus propias correcciones en torno a qué documento tenía que leerse, quiénes deberían leerlo y quiénes deberían interpretarlo. Finalmente, Lutero hace popular la difusión de la Biblia y con eso consigue un hecho político, económico, social y cultural. Fue la primera vez que el mundo tembló en los últimos 500 años. Tembló en el sentido de poner en tela de juicio la funcionalidad social del mundo
que realmente rodeaba a cada uno. La posibilidad de leer la Biblia implicaba romper con todos los intermediarios del poder. Ya no hacía falta un cura, un obispo, un cardenal ni un papa que interpretara qué es lo que decía la palabra de Dios. Ahora era tener la posibilidad de conversar con Dios sin intermediarios. Ese fue en apariencia el nacimiento del movimiento protestante, del cisma de la Iglesia Católica, pero más que eso fue un punto de inflexión en el que la verticalidad del mundo fue puesto en entredicho. Ustedes recordarán un texto maravilloso escrito por Umberto Eco, el semiólogo italiano, El nombre de la rosa, una novela, donde ocurre unos misteriosos asesinatos en una abadía medieval y es enviado un encargado de la jerarquía para conocer cuál es la razón por la que morían misteriosamente varios monjes. La película posteriormente es interpretada por Sean Connery en el papel del interventor. Y lo que ocurría era sencillamente que aquel que tenía acceso a lo que el monje copista se encontraba realizando era ya signado por la muerte. Esos eran los tiempos de la etapa oscurantista, medieval, que dominó gran parte del conocimiento y de la manera de hacer las cosas. No en balde, el señor Lutero considera la imprenta la obra de gracia más grande que Dios haya dado al hombre. O sea, consideraba la imprenta como medio de comunicación el elemento transformador de la verticalidad con que el mundo se materializaba en ese instante. Por supuesto, el derecho no era más que un instrumento al servicio del poder político, económico y social de la época, y lo único que se encargaba es de buscar la manera de darle un cierto condimento de formalidad a algo que no solamente era ilegal, sino también era no ético. Ese primer momento es una cuestión que para ustedes debería ser tratado con mucho interés y también nos da una primera reflexión. Hay muchas veces pequeños hechos que no son dimensionados realmente en su importancia hasta muchos años después. Los políticos no se dieron cuenta del cambio, del ingreso a la Edad Moderna, hasta que la cabeza de Luis XVI de María Antonieta rodaron por las calles de París víctima de la guillotina y de la revolución que acabó con ellos. Ese hecho se dio también en el ámbito económico. Era la posibilidad fundamentalmente de la ruptura de la intermediación y la posibilidad de alcanzar el desarrollo del potencial del conocimiento, en este caso, y de la contrastación del conocimiento con la fe como nunca antes habíamos tenido memoria. Por ejemplo, la universidad debe su desarrollo a Lutero. La medicina debe su desarrollo a Lutero. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la ciencia no estudiaba las razones de las enfermedades ni buscaba las curas. Era simplemente rezar y buscar que Dios se apiadara de uno, curándole de alguna dolencia determinada. O sea, un pequeño gesto revolucionario, intenso y profundo, como el que realiza el señor Lutero, abre el inicio de una nueva manera de entender y de ver el mundo como no habíamos tenido memoria. Esa fue la primera vez que el mundo se sacudió, que el mundo tembló, que el mundo cambió. El segundo momento en que el mundo cambia es la Revolución Industrial. Finales de 1700, recuerden que una de las grandes dificultades que existía en los tiempos de Lutero y 250 años después era de que no había suficiente papel para imprimir ideas, conceptos, periódicos. Que llega la Revolución Industrial y permite de que pueda crearse a partir de hervir en máquinas de vapor troncos de árboles y consiguientemente producir pulpa de celulosa, que es la materia prima con la que el papel encuentra la posibilidad de abaratarse primero, difundirse de una manera extraordinaria y cambiar la ecuación del conocimiento y del acceso como nunca habíamos tenido memoria. La revolución industrial es al mismo tiempo la madre del sindicalismo y es la madre de los partidos políticos y yo diría es la madre del comienzo de la institucionalidad democrática como ocurriría todavía mucho tiempo después. Hace poco tiempo me maravillaba acerca de cómo hay cosas en la vida, y esa es una primera reflexión con la que quiero hacer con ustedes. La primera es que nunca hay hechos pequeños, siempre hay hechos que pueden ser pequeños o grandes en la dimensión en que uno lo pueda percibir.
la herejía de Lutero, la provocación de Lutero, el deseo de discutir de Lutero, era un acto pequeño. La jerarquía eclesiástica hubiera podido debatir con Lutero acerca de esto y probablemente se hubiera evitado el cisma de más de 800 millones de seres humanos que forman hoy parte de esa gran legión del movimiento protestante a nivel mundial. Así también, la revolución industrial tiene cambios extraordinarios. Por ejemplo, un cambio que muy poca gente puede entender. La cama matrimonial es una hija de la revolución industrial. Y la cuestión es muy sencilla. Mucha cantidad de gente migra del campo hacia la ciudad, las ciudades se vuelven complejos urbanos más difíciles de ser habitados, por lo tanto los espacios son más pequeños y ya no había la posibilidad de que la mujer durmiera en un cuarto con una cama y el hombre durmiera en otro cuarto con otra cama. Los arquitectos comienzan a decir, no, esto es una cosa que demográficamente con un 8% de migración campo-ciudad nos debe hacer acortar, o sea, achicar los espacios y consiguientemente hacer que el marido y la mujer, o el hombre y la mujer, cualquiera sea su condición en ese momento de estatus de relacionamiento, debieran dormir en una cama matrimonial. ¿Cuántos de nosotros pensamos que la cama matrimonial fue siempre así de toda la vida? No. La cama matrimonial es un invento, es una consecuencia, si vale el término, de la revolución industrial por la falta de espacio, por el crecimiento demográfico, por el desarrollo económico. O sea, un pequeño gesto, una pequeña situación como esa puede producir un cambio tan intenso incluso en la manera como dormimos y en la manera como nos relacionamos. Ese momento de la revolución industrial también trae consigo la aparición de personajes extraordinariamente complejos y trascendentes como Carlos Marx, que pone en tela de juicio al capital, que pone en tela de juicio la cantidad de horas que debería trabajar una persona, que pone en tela de juicio la forma de organización de la sociedad en su conjunto. O sea, un cambio tan enorme, tan complejo, tan intenso como la revolución industrial, al igual que Lutero, tiene su impacto en lo económico, en lo social y en lo político. De la revolución primera, de la imprenta, América Latina tuvo informes casi 150 años después. De la revolución industrial tuvimos acuse de recibo 80 años después. La primera revolución de la que sí somos contemporáneos es la que acontece en 1995. 1995 a mí me tocó vivir el periodo pre-internet y el periodo de internet completo. Vivía en Estados Unidos entre el 93 y el 94 y en ese tiempo se dio la posibilidad de que internet fuera utilizado como un medio para tener contactos investigadores universitarios. Se creía que el medio solo serviría un elemento para enriquecer los conocimientos, las tendencias, los textos, para un diálogo entre universitarios. En 1995 el duende se había escapado de la botella completamente y había creado toda una nueva sociedad. Una sociedad más horizontal, una sociedad más abierta, una sociedad más comunicada, una sociedad más interactuante en redes, una sociedad más horizontal. O sea, en el 95 cambiamos, definitivamente. Esa segunda revolución, de la que sí somos contemporáneos, nos interpela profundamente en todos los campos. En la economía, de manera extraordinaria. Fíjense ustedes que el señor Henry Ford, considerado el ícono de la revolución industrial, creador del automóvil a comienzos del siglo XX, llegó a acumular a lo largo de toda su historia algo así como 1.500 millones de dólares. Hace 4 años, un chico que no le gusta la universidad porque considera que la misma no responde a sus requerimientos, llamado Mark Zuckerberg, crea una empresa llamada Facebook, una empresa de redes sociales. ¿Cuántos de ustedes están en Facebook? Levanten la mano. Hace poco, en un signo de, yo diría, de orgullo y de poder, Mark Zuckerberg dijo: Facebook es el tercer país más poblado del planeta. El primero es China, con 1.200 millones de habitantes, el segundo India, con 1.100 millones, y el tercero Facebook, con 1.000 millones de usuarios. Antes de venir a esta charla estuve viendo cuánto cuesta la empresa si la quiero comprar o la queremos comprar. La empresa está evaluada ahora en 800.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto de mi país, el Paraguay, es 25.000 millones de dólares.
Si sumáramos el de Bolivia, el de Uruguay, el de Chile, el de Argentina, el de Perú, el de Colombia y el de Venezuela, supongamos que el señor Zuckerberg vendiera su empresa, podría, entre comillas, comprarse todos estos países o todo su Producto Interno Bruto. Ese chico tiene 25 años, no ha terminado la universidad y es uno de los hombres más ricos del mundo. Al señor Ford le tardó más o menos 70 años alcanzar lo mismo. Y cuando pudo contar una pequeña porción de esa cantidad, ya estaba muerto. El mundo ha cambiado definitivamente con Internet y ustedes forman parte de esa nueva generación que interpela al mundo desde 4 ángulos centrales. 4 cosas que tienen que ver con el derecho. La primera cuestión es que interpela a la sociedad en términos de apertura. ¿Apertura a qué? Al conocimiento, a las fuentes, a las instituciones, a las cosas que hacen nuestros mandatarios en nuestro nombre. La segunda, transparencia. El mundo se ha vuelto más transparente. Nos guste o no nos guste, podemos evitar y alargar el periodo de oscuridad, pero vamos a vivir un mundo de mayor transparencia, lo que significa que lo oscuro, lo avieso, lo secreto, la secrecía, que es una hermosa palabra mexicana que a veces me toca la oportunidad de usarla, va a ser cada vez más difícil y mucho más compleja, la secrecía. Y 2 elementos que tienen que ver con esa nueva irrupción en los campos políticos, económicos, culturales y también de derecho, que es la tarea de la cooperación y la tarea de construcción en forma de redes. O sea, vamos a convertirnos en ciudadanos más globales, menos individuales, más asociados y por lo tanto vamos a construir instituciones de similar característica. La crisis del derecho es la crisis de no haber comprendido la complejidad de esta revolución que implica mirar la justicia no desde el ángulo de la formalidad del derecho, sino sobre los elementos constitutivos que hacen a ella. A mí me ha tocado vivir apasionadamente el derecho, he sido uno de los redactores de la Constitución de mi país, era muy joven, creía muchísimo en el derecho, ahora creo mucho más en los procesos culturales que hacen que el derecho sea efectivo o no. O sea, el derecho es un instrumento de algo mucho más grande y complejo que la formalidad de buscar darle la razón o no a un sector determinado. Es la búsqueda de un elemento carente en el mundo, que es justicia. Y la gran pregunta que tendríamos que hacernos, interpelándonos desde el ámbito del derecho, es si es posible construir instituciones jurídicas justas en medio de una sociedad injusta. O sea, ¿no será que el proceso tendría que ser del revés? Un proceso guiado por una lógica económica diferente, por una forma de relacionamiento social distinto y por una manera de encontrar en la razón y en el argumento de la justicia la verdadera razón que nos lleve a la democracia y a la consumación de la libertad. Y quizás en ese sentido hay un elemento económico y social sobre el que deberíamos profundizar. A mí una de las definiciones más interesantes que tengo sobre democracia es la definición que da Jefferson, que decía: la democracia es un sistema político de oportunidades donde cada persona tiene que estar segura de que al menos tiene una oportunidad. O sea, una democracia que no construya oportunidades no puede ser calificada de democracia. ¿Qué pasa con los miles de millones de latinoamericanos que no tienen acceso a la educación básica, que no tienen capacidad de salir de universidades y convertirse en elementos transformadores, en levaduras de una nueva circunstancia social en la que vamos a vivir? ¿Estamos construyendo una democracia de oportunidades? ¿Es esta una democracia de oportunidades? ¿Es esta una cuestión que solo parte del derecho y vuelve al derecho? Y mi respuesta es no. Yo creo que en este momento nuestra gran preocupación, siendo periodistas o abogados, es entender la complejidad de los cambios que han ocurrido a lo largo de este tiempo y, por sobre todo, observar de qué manera otros saberes hacen parte de nosotros desde una percepción absolutamente nueva. Y esta es mi tercera reflexión. Una de las tentaciones grandes que tenemos los periodistas y que tenemos también los abogados es ser legisladores. Decir lo que debe ser, no necesariamente vivirlo ni hacerlo, sino decirlo. O sea, establecer una norma que muchas veces sabemos que es impracticable, que es imposible cumplimiento,
En nuestros países, si tuviéramos que hacer un digesto, encontraríamos que hay normas que se sobreponen, que vuelven a decir lo mismo que en otro tono, y nos encontraríamos con una inflación de normas que no nos hace más justos, que no nos hace vivir en sociedades más equitativas, que no nos hace sentirnos protegidos en eso que se repite de manera permanente y constante y con la que yo no creo, que es el concepto de seguridad jurídica. A mí me gusta hablar más del concepto de previsibilidad jurídica. Y la mejor forma de entender la previsibilidad jurídica es saber que cuando uno tenga un conflicto determinado, la norma siempre actuará de la misma manera que ha actuado con otros. En América Latina lo que vemos es que la norma ha sido aplicada, interpretada, valorada y aplicada de manera absolutamente contraria en muchos de los casos en que ha tenido que intervenir. O sea, lo que no tenemos es previsibilidad jurídica. Alguien habla de seguridad. Yo creo que vivimos en un mundo donde la única cosa segura es la inseguridad. Yo suelo decir de que vivimos un mundo de incertidumbres, donde la única certeza es que vamos a navegar en ese mundo de incertidumbres, pero para construir por primera vez, como personajes privilegiados que somos, una nueva arquitectura con una funcionalidad distinta a la que habíamos sabido. Y por eso ponemos en tela de juicio e interpelamos el poder. El poder está siendo interpelado no solamente desde el punto de vista político, está siendo interpelado desde el punto de vista económico, está siendo interpelado desde el punto de vista periodístico. Los lectores, televidentes, oyentes dicen, ¿y este dueño del medio con cuántos políticos se acuesta? ¿Con cuánto va a la cama todas las noches? O comienza a cuestionar severamente los niveles de representación de la política. Y dice, lo que tenemos en el Congreso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es un nivel de gestión que responda a mis deseos y a mis capacidades de manera rápida y urgente. Por eso la crisis de la democracia es la crisis no del postulado democrático, no del dogma democrático, no del concepto, es el problema de la gestión. Del año 2004, un interesantísimo informe de Naciones Unidas sobre el estado de las democracias en América Latina encuentra que el 68% de los latinoamericanos está descontento con sus sistemas políticos porque no gestiona, porque no hace, porque no cumple, porque no establece plazos para que se cumplan. La situación es tan cambiante que hace poco estuve en Estados Unidos y me encontré con nuevas fórmulas que están buscando los seres humanos para encontrar respuestas a la gestión. En algunos municipios del estado de Massachusetts se ha implementado en los últimos años la posibilidad de escoger solo a los miembros de la Junta Municipal. Y los miembros de la Junta Municipal en su primera sesión contratan a un alcalde. Entonces, cada vez que alguien venga y le pida algo al alcalde, dice, no, yo no hice campaña. A mí me pusieron acá para ser eficiente en la recolección de basura, en el estado de las calles, en los lugares verdes. O sea, yo me debo a mis patrones, que son los miembros del Consejo Municipal. Y a mí no me extrañaría que estas revoluciones tan profundas, no solamente en la gestión, nos interpelen también a nosotros en la universidad. Nosotros nos preguntamos en este momento si hay que estudiar tanto tiempo para ser periodista o si hay que estudiar 6 años para ser abogado. Los norteamericanos estudian 3 años para ser abogado. Los 4 años estudian una licenciatura de cualquier carrera, teología, sociología, psicología, y después usted va y estudia 3 años para convertirse en abogado. Nuestro esquema es que nosotros alargamos el tiempo de permanencia en el estudio cuando el periodo del aprendizaje se ha reducido de manera drástica. Hoy una persona que lee a Alvin Toffler, la tercera ola del siglo pasado, que decía lo que uno aprendía duraba 12 años o 9 años, hoy Harvard dice que lo que enseña dura 3 años. Y aquel que no pueda y aquel que no entienda esta ecuación va a tener que comprender de que va a estar aprendiendo de manera permanente a lo largo de toda su vida. Lo que significa todo un cambio en la manera no solo cómo enseñamos, sino algo más grande, cómo aprendemos. Y eso es sí una cuestión que a mí me parece importante y sobre el cual quisiera hacer una pequeña disgregación. Me preocupan muchas cosas con el tema del lenguaje. Este es un tema que a mí me atrae mucho porque creo que en la construcción siempre de lo simbólico el lenguaje es fundamental y es trascendente. O sea, como decía Wittgenstein, el límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje. O sea, llegas, describes, entiendes el mundo
en la manera en que puedas expresarte. En Latinoamérica, de los pueblos que más hablan están los argentinos. Porteño dice que vale más por lo que dice que por lo que es. Y estos porteños, sin embargo, se encuentran ahora ante un drama. Acaba de escribir un maravilloso texto, La tragedia educativa, un ex rector de la Universidad de Buenos Aires, que encuentra que los jóvenes porteños de la UBA usan 200 palabras de un español de 100.000 términos. Y yo digo, si los porteños en Buenos Aires usan 200 palabras, ¿cómo estarán los mexicanos de Guadalajara, los asuncenos de Paraguay, los limeños del Perú, que siempre estábamos medio acobardados frente a la elocuencia y la retórica de un porteño? Entonces, una de las grandes cuestiones es ¿por qué no hay grandes transformaciones ni revoluciones? ¿Por qué no hay una transformación del pensamiento entre los jóvenes como teníamos en la década del 60? Y yo digo sencillamente porque no hay historia en el mundo donde los sordomudos hayan hecho alguna revolución. Me preocupa mucho la carencia del lenguaje porque significa que la abstracción, la complejidad del objeto que se describe en lo simbólico está carente de poder ser expresado como tal. Hoy en día la pobreza es tan grande que uno puede enviar un mensaje más que cualquier medio de uso del cuerpo humano, ya no es el cerebro, sino es el dedo pulgar el que maneja las emociones y los conceptos. Y así alguien puede enviar un mensaje como TQM, que puede ser interpretado como te quiero mucho o te quiero muerto, dependiendo de la circunstancia. Esto que parece una cuestión pequeña, recuerden, nunca subestimen las cosas pequeñas, nunca. En las cosas pequeñas, en esos detalles, se encuentra la explicación de la complejidad de los tiempos. Una vez me trajo un alumno de la universidad un texto donde me decía que Cristóbal Colón era negro. Un profesor no quiere humillar a sus alumnos y yo le dije, bueno, en realidad todos los retratos de Colón lo muestran blanco. Me dijo, no, negro. Le dije, aparte en Génova era muy difícil que a un negro tuviera la trascendencia que tenía él como navegante, ¿no? Era negro. Aparte le dije, se me ocurrió una cosa fantástica. Dice, ¿usted cree que en el papel de crítica hacia el joven, y le dije, ¿usted cree que un negro hubiera entrado a la corte de Isabel la Católica y de Fernando y le hubiera pedido que le armara 3 carabelas con tripulación, con logística, con combustible? ¿Usted cree que un negro le convencería a este par de reyes católicos? Me dijo, sí, era negro, profesor, está en el libro. Me dio la clave. Yo le dije, traiga el libro. Y el libro decía textualmente, Cristóbal Colón, un oscuro navegante genovés que salió del puerto de Palos. Yo tuve que explicarle que oscuro significaba también ignoto, desconocido, no necesariamente negro. Esto que parece una cuestión menor es una cuestión sobre la que deberíamos discutirlo profundamente, a los periodistas fundamentalmente, ¿no? Y también, ¿por qué no, a los abogados? Cuando yo leo algunos artículos, yo escribo semanalmente en un periódico de mucha difusión en Paraguay y veo los comentarios de algunas personas que me agradecen porque hayan ganado un término nuevo en su vocabulario. La vez pasada, por ejemplo, fue una conversación sobre inane. En realidad puse el título de exprofeso, ¿no? Entonces eso ya obligaba al lector a tener que buscar la definición de inane. Pero lo que más me preocupa es en el futuro para quiénes vamos a escribir. ¿Quiénes son los que nos van a entender? ¿Quiénes son los que nos van a interpretar? Vamos a tener que tener un artículo publicado en una sección digital con un diccionario, con cada una de las palabras para que una haga el doble clic o el hipertexto, de forma tal a saber más profundamente del mismo. O sea, me preocupa el lenguaje, me preocupa mucho la carencia, la pérdida del valor de eso que es el fuego anterior incluso a la creación. Ustedes se imaginan que los 2 textos sagrados de los musulmanes y de los católicos empiezan casi de la misma manera. En un principio era el verbo. ¿Verbo significa que la palabra es antecesora al ser humano? Probablemente. ¿Qué significa cuando San Juan dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Pareciera que el Dios es realmente una creación del lenguaje. Y me preocupa mucho la carencia de ese lenguaje. Que hoy no podamos escribir algo sin que la gente no se pregunte qué quiso decir. Y me preocupa que alguien no pueda disfrutar de un gran debate en las Cortes, en el Congreso, del Parlamento.
Me preocupa que los líderes políticos sean más resultado del marketing, de hacerle decir frases ingeniosas que no son necesariamente frases inteligentes, o sea, pensadas, asumidas. Me preocupa la crisis del lenguaje. Y solemos hablar con profesores de Harvard sobre esto, y la universidad decidió hace 5 años no graduar a ningún alumno de licenciatura que no sea capaz de hablar durante 2 horas de lo que aprendió. O sea, alumno de psicología, teología, sociología, ingeniería, medicina, lo que sea. Si usted no puede hablar durante 2 horas, usted no tiene el título. Cuando le pregunté a la presidenta de la universidad, que es una mujer, ahora por primera vez en casi 400 años, me dijo, es que hoy el ejercicio de la profesión está unido a la capacidad de poder dar a conocer lo que uno sabe, de lo que uno persuada a la persona que lo quiera contratar de que realmente conoce. Entonces, por un lado, un gran desarrollo tecnológico que acotó el lenguaje a un límite casi de sobrevivencia, de 200 palabras, y por el otro lado, la demanda de un mundo individual donde no importa tanto lo que sabes, sino cómo explicas, cómo persuades, cómo convences de lo que conoces. Y eso pasa también en el mundo del derecho. Uno de los grandes problemas de la crisis del derecho es que hoy tenemos la percepción de que el buen abogado es aquel que sabe del procedimiento del derecho, pero no del contenido. En términos religiosos sería, católico no es el que sigue el rito, católico es el que sabe el evangelio. Entonces estamos llenos de abogados ritualistas que saben cómo extender plazos, cómo colocar chicanas jurídicas para extender un hecho determinado hasta que se pierda en el tiempo el caso y no se falle sobre el mismo. No es que una persona salga libre porque no haya cometido tal o cual delito, sino sale libre porque se extinguieron los plazos para seguir estudiando su caso. Entonces, hoy el buen abogado no es el que conoce de doctrina, no es el que sabe de lo profundo del derecho, sino el que sí conoce la manera de extender esos plazos favorablemente para su defendido. Entonces, yo creo que esta crisis también del derecho tiene que ver mucho con la crisis del lenguaje. Hace poco un abogado decía en televisión que estaba defendiendo los intereses de su patrón, que había sido víctima del abigeato de madera. Abigeato de madera. Para él, abigeato era una palabra que estaba unida al concepto de hurto o de robo, pero tipificado exclusivamente al ganado. No era una cuestión que valiera para todos. Entonces el título grande del diario es Defiendo los intereses contra los abigeos de la madera. Entonces, esa pobreza del abogado, esa pobreza del lenguaje explicativo, nos permite y nos impide conocer la complejidad del desarrollo de la justicia. Michael Sandel, un gran filósofo norteamericano, hace una disquisición profunda en su libro llamado Justicia y en su último texto acerca de lo que la plata no puede comprar, y donde hace una disquisición en torno a cómo ciertos hechos que son legales en su forma, sin embargo son antiéticos o ilegales. Y cuenta una historia que me parece muy interesante. En Estados Unidos hay audiencias públicas cada cierto tiempo sobre algún tema que el Congreso se encuentra estudiando y que resulta de interés general. Ocurrió de que tenía que discutirse en una audiencia pública si el uso de agroquímicos en su forma habitual tendría que ser mantenido de la misma forma o tendría que ser cambiado. Las empresas encargadas de la producción de estos agroquímicos, o agrotóxicos como le llaman en algunos sitios, decidieron alquilar, comprar a los mendigos de Washington para que hicieran fila en el momento, o sea, en el Congreso para retirar las invitaciones para la audiencia pública. A cada mendigo se le pagó $50. O sea, tenían que estar bien temprano, desde mañana, hacer una cola inmensa, retirar y luego le daba la entrada a la empresa, a la compañía que en ese momento quería guarecer sus intereses en esa audiencia pública. Conclusión, la audiencia pública estuvo llena de funcionarios de la empresa de los agroquímicos. Y no había gente que pudiera cuestionar, que pudiera... ¿Eso era legal? Sí, pero no era ético. O en todo caso, podría discutirse su legalidad porque quien retiró la entrada no era quien participó de la audiencia pública.
El desarrollo, por lo tanto, de la justicia, entendida en el concepto de la realización más allá de la vara definición de Ulpiano, de dar a cada uno lo suyo, hoy la justicia es una expresión mucho más amplia y mucho más compleja. Implica fundamentalmente no una lucha solamente jurídica, no una lucha legal, no una lucha formal. Yo diría que es una lucha ética. Y esa es otra de las grandes reflexiones que querría plantearles a ustedes. O sea, en el mundo en el que vivimos, en el que muchas veces no nos gusta por su inequidad, por su injusticia, por sus escasas oportunidades, un mundo básicamente dominado por hechos injustos, como el hecho de que el 10% de la población controle casi el 80% de la riqueza, es un hecho injusto. Y es un hecho injusto que implica un montón de crisis y de conflictos sociales, aumento de la delincuencia, aumento de los narcotraficantes, la criminalidad que esto genera, de lo que ustedes, los mexicanos, tienen bastante experiencia para contarnos, con miles de muertos en esa lucha entre cárteles y entre el gobierno, y que ha significado, ¿por qué no?, la puesta en duda de las instituciones más importantes y queridas por ustedes. A ustedes les ha llevado mucho tiempo construir un poder político, un poder económico, un poder social, y ahora están poniéndose en graves dudas en torno a si realmente esas instituciones, representan lo que verdaderamente ustedes ambicionan. Y creo que en ese sentido, la idea de una justicia cada vez más lejos del ideal de ella, en donde el derecho es un instrumento del mismo, el derecho es el instrumento que permite la justicia. Siempre suelo decirles a mis alumnos de derecho, si en un momento determinado se encuentran ante el dilema de un hecho que debe dirimirse entre el derecho y la justicia, nunca duden de estar del lado de la justicia. La justicia es la fuerza que moviliza ética y moralmente el ejercicio del derecho. Y así también es la verdad, esa verdad incómoda que busca esconderse, que no busca manifestarse, esa verdad que nadie quiere dar a conocer, esa es la fuerza que mueve al periodismo. Y el periodismo realmente se hace en una unión de valores, en donde no solo es importante un buen periodista, un buen exégeta, un buen intérprete de la realidad, sino también hace falta que ese periodista tenga el respaldo de un buen propietario de prensa y de una sociedad que admire los valores de decir la verdad. O sea, una sociedad de máscaras, como describe muy bien Octavio Paz a ese México de los 50, en ese maravilloso libro de ensayos, que es verdaderamente una Biblia cívica que todos los latinoamericanos admiramos de la prosa de Paz. Nos encontramos muchas veces interpelados acerca de cuán cerca o cuán lejos debemos estar del poder. Y así como dije, si en medio de una duda entre la justicia y el derecho uno debe estar del lado de la justicia, yo le diría al periodismo que ante la duda de a quién deberían servir, entiendan de que tienen un solo amo, que son los ciudadanos que leen sus artículos, escuchan sus comentarios o los siguen por televisión. Una vez le preguntaron a Ben Bradley, el famoso editor del Washington Post, el que hizo la investigación del Watergate, ¿qué se necesitaba para ser un buen periodista? Y Ben Bradley dijo, para ser un buen periodista se necesita un buen dueño de medio, un buen editor de medio, con valores, que sea capaz de enfrentarse al poder, como se enfrentó la señora Graham al poder de Washington y al poder de Nixon para decir la verdad en el caso de Watergate. O hay algunos casos que ustedes están teniendo en estos tiempos en la sociedad mexicana, entre Carmen Aristegui y los dueños de una compañía aliada con el poder político, que generalmente es el peor camino para perder la principal razón que mueve al periodismo, que es la búsqueda de la verdad. Solo los pueblos que se reconocen y que reconocen en la verdad la búsqueda del raciocinio de su existencia son pueblos que pueden sostener su soberanía y por sobre todo su destino. Los periodistas también le debemos a la sociedad responder a esta triple crisis. Necesitamos que los periodistas no tengan lo que decía Carlos Mesa Gisbert, un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, sino necesitamos periodistas que tengan una profundidad de conocimientos de una cuestión determinada para que sean los intérpretes, los exégetas del mundo en el que vamos a vivir. Y en ese sentido nos interpela también a ambas profesiones a mirar la currícula académica. El maestro Tadeo me acompañó durante estos días y me estuvo contando
en la Universidad de Guadalajara están revisando ese estudio, y siempre hay una lucha entre aquellos que creen que las cosas son siempre iguales y que no hay que cambiar, y aquellos que sí creen que hay que cambiar. Yo les diría hoy que si el conocimiento es la base de la riqueza del mundo, si el conocimiento es el centro propulsor de la fuerza dinámica de la sociedad, el creer que nuestra currícula no pueda ser cambiada es una tontería. Si la mejor universidad del mundo reconoce que lo que enseña dura 3 años, que tiene que cambiar y que tiene que innovar y que tiene que estar permanentemente a la altura de ese tipo de reclamos, ¿por qué no tendríamos que hacernos nosotros la misma interpelación? Una de las cosas sobre las que yo sí creo profundamente es en la multidisciplinariedad del conocimiento. O sea, hoy más que unos buenos abogados conocedores del ritual, necesitamos gente que profundice el Evangelio desde miradas nuevas. Necesitamos abogados con conocimientos profundos en sociología, en psicología, en demografía, en economía. O sea, deberían existir más materias provenientes de otros saberes que enriquezcan el tronco tradicional del derecho que hemos aprendido nosotros durante mucho tiempo. Hay más conocimiento fuera de nuestro conocimiento. Hay más saberes fuera del tronco estructural de nuestras profesiones. Y todavía algo más grave, hay más saberes, más conocimiento y más riqueza fuera de las universidades. No es casualidad que los 3 hombres más ricos en la era del conocimiento hayan dejado la universidad porque la misma les resultaba aburrida. El señor Steve Jobs dejó la Universidad de Rice y el señor Bill Gates y el señor Zuckerberg dejaron la Universidad de Harvard. No les pareció atractiva la universidad. Eso también nos debería llevar a un cierto nivel de modestia a los que hacemos parte del demos universitario. O sea, nos debería interpelar diciendo, no es que nosotros no cambiamos, la cuestión es que el mundo cambió. Y mi última reflexión es justamente eso. No es que vivamos una era de cambios con teléfonos celulares, plataformas inteligentes, sino vivimos un cambio de era. Este es el tercer momento en que el mundo sufre los espasmos de un tremendo movimiento telúrico, probablemente en la escala de Richter de más de 10. El mundo está sacudido. Y nos interpelamos, ¿quién es un profesor? ¿Quién es un alumno? ¿Para qué sirve la universidad? ¿Cuánto tiempo dura lo que aprendemos? ¿De dónde sacamos lo que sabemos? ¿De qué forma lo que sabemos nos permite realmente entender el mundo en el que vamos a vivir? Eso deberían ser cuestiones sobre las cuales tanto el derecho como el periodismo tendrían que trabajar de manera más reiterada. Primero, decirnos entre todos los abogados, yo también lo soy, cuánto hemos hecho para producir sociedades más justas. O si por el contrario, más normas, más instituciones, más burocracias hizo de que nuestras sociedades se volvieran mucho más injustas y mucho más alejadas del concepto del derecho. Y lo otro, si toda la tecnología que tenemos disponible, si toda esta capacidad de información al alcance de la mano, superior incluso a las mejores bibliotecas a nivel mundial, nos ha servido para conocer mejor a la opinión pública a la que servimos, a los ciudadanos con los que decimos somos parte en un todo imposible de separar, que busca la verdad como elemento fundamental. Y esas son las 5 ideas que yo les he querido traer en esta explicación de 1 hora. 1, si el mundo que vivimos se parece al que pasamos. 2, si las cosas pequeñas tienden más a explicarnos las cosas complejas. 3, si es el destino el que mueve al ser humano con sus valores o si todavía estamos siendo interpelados por la vieja lógica de la identidad que no nos implica necesariamente sabernos conocido mejor y actuar mejor. Y si finalmente toda esta situación de cambio a nivel mundial que existimos y definimos como un cambio de era, nos va a permitir a nosotros participar activamente en la construcción de un nuevo mundo, de una nueva sociedad. O si tendremos que esperar miles de años más para que tengamos que decir, cuando tuvimos toda la tecnología, toda la información, todo el conocimiento, ¿lo hicimos para qué? ¿Para mantener un status quo injusto? ¿Con una prensa que sirve al poder, que habla con el poder, que dialoga con el poder, que duerme con el poder y que sin embargo con una sociedad que sigue sin interpretar correctamente los fenómenos económicos, sociales y políticos?
Cuando lo logremos, quizás habremos entendido a ese monje católico que solo quería discutir las indulgencias. Y si cuando lo sepamos, habremos agregado un valor y un elemento más a este mundo que hoy nos desafía desde el conocimiento y que nos hace partícipe entre todos de la gran revolución de la que tenemos memoria desde hace 300 años. Muchas gracias.